En el verano de 1776, la Guerra de la Independencia de Estados Unidos iba tan mal para los rebeldes que, según los cronistas de la época, George Washington, el padre de la patria, sufrió una crisis nerviosa que derivó en un intento de acabar con su vida. Sin embargo, él no fue el único. Un estudio realizado en el 2006 por el Centro Médico de la Universidad de Duke en Carolina del Norte estimó que uno de cada dos presidentes norteamericanos sufrió de una enfermedad mental en algún momento de su vida, y uno de cada tres de ellos se vieron afectados mientras estaban en el cargo. Aunque el perfil de un político debería ser el de alguien que está dispuesto a ponerse al servicio de su comunidad, de acuerdo con los expertos, la realidad es que muchas personas que sufren distintos trastornos de personalidad han encontrado en la política el contexto ideal donde desarrollarse. Es así como quienes padecen el trastorno de personalidad narcisista no tienen que disimular su aire irrazonable de superioridad, ni esconderse detrás de esta máscara de absoluta confianza propia, pudiendo reaccionar excesivamente ante la más mínima crítica sin que nadie se lo reproche. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, encuentra un contexto muy confortable con el auge de la extrema derecha, quienes no tienen que disimular su falta de discernimiento entre el bien y el mal, ni su incapacidad para reconocer los derechos y sentimientos de los demás. Incluso el trastorno histriónico de la personalidad encuentra en las sedes parlamentarias el lugar ideal donde escenificar sus espectáculos, pudiendo además culpar a sus antecesores o miembros de sus gabinetes de sus fracasos o decepciones. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo ha encontrado su espacio en la politización de la justicia, permitiendo a quienes lo sufren establecer reglas absurdas y altos estándares de comportamiento que distan de la realidad de quienes los deben seguir. Lo mismo ocurre con los déficits graves de autoestima, que los pueden llevar incluso al consumo de drogas y de alcohol para soportar su inseguridad para tomar decisiones, su estado crónico de tristeza, los altos niveles de ansiedad, la poca estabilidad emocional y la hipersensibilidad a la crítica. Este indeseable matrimonio entre la política y los trastornos de personalidad ha llevado a psiquiatras de la talla del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Alonso Fernández, a preguntarse: ¿cuántos políticos llevados por factores personales han cometido errores en sus gestiones? Aunque el neurólogo David Owen intentó dar respuesta a esta pregunta a través del estudio que realizó del cerebro de los líderes políticos durante 7 años, la conclusión resulta ser aún más perturbadora. El poder intoxica tanto que termina afectando el juicio de los dirigentes. El éxtasis del poder ya se observaba en la Grecia clásica, en donde fue definido como el síndrome de Hybris. En griego antiguo, Hybris significa orgullo desmedido, arrogancia y presunción, y se caracteriza por un ego exageradamente sobredimensionado, una ambición sin límite, una actitud desafiante y temeraria y un sesgo cognitivo que hace creer a quien lo padece que merece mucho más que el resto de los seres humanos a quienes desprecia. La dulzura de la política para atraer a quienes sufren estas y otras psicopatologías, al permitirles normalizar los síntomas de su enfermedad mental, se convierte en una espiral que alimenta sus síntomas, alejándolos cada vez más de la realidad, cumpliendo el proverbio de que aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. ¿Cómo les parece eso? A mí me Bueno, llama sí, mucho la atención, Sandra. Yo siempre he pensado, y tú nos dirás, ¿por qué pareciera que la política es un escenario tan atractivo
para estas situaciones mentales. Yo tengo una teoría, por ejemplo, voy a hablar aquí de un caso, el caso de Armando Benedetti. A mí me parece que Armando Benedetti es un hombre tan desparpajado, que habla tan de una manera tan agradable, tan encantadora, que yo creo que él siendo de una familia reconocida en Barranquilla, digamos, de cierta élite, hubiera podido ser un cuentero, por ejemplo, pero él no podía ser cuentero. Él entonces tenía que ser político en una sociedad con los prejuicios de las sociedades nuestras. Decir que uno va a ser cuentero y que va a salir y va a contar cuentos de ciudad en ciudad y de parque en parque no es tan bien visto. Pero y siendo de una familia de políticos, entonces yo creo que ahí sí había una oportunidad. Pero bueno, esa es una teoría mía de aficionada. ¿Tú qué nos cuentas? Aquí hay muchas cosas que hacen que esta sea una sopa muy particular desde los principios de la humanidad. El ser humano busca escenarios adaptativamente, de manera natural, de manera casi que inconsciente, en donde mostrarse. El ser humano quiere mostrarse de alguna manera. No es suficiente para el ser humano simplemente ser, también tiene que ser en el mundo. Es una necesidad instintiva de perpetuarse de alguna manera. Entonces, la perpetuación de la especie no es solamente a través de procrear, a través de tener una descendencia, sino también a través de dejar una marca. Eso es inconsciente y eso es una de esas cosas un poco naturales en los seres humanos y depende mucho de la manera como ha sido criada también la persona. Lo que dice Jane Goodman es completamente cierto. Entonces, la cosa es que este escenario de la política es el escenario del poder y el poder es muy atractivo para cualquier persona que se quiera mostrar, porque no solamente le va a permitir mostrarse, sino que además le va a permitir ejercer cierto dominio o cierto control sobre aquellos que lo van a reconocer. Y desde el primer chamán de la historia universal hasta el último mandatario que podamos coger y diseccionar de manera terapéutica para ver qué pasa en su cabeza, va a estar esa gran necesidad de mostrarse y esa dopamina, esa sensación de bienestar interno que le produce el poder. Y entre más poder tengo, más poder quiero, porque el poder me acaricia directamente el ego. Y el ego es esa parte de mi ser que me dice que yo soy quien soy y eso me hace importante. Entonces, es perfectamente natural, adaptativo, que una persona tenga el deseo de mostrarse. Lo que no es natural y no es adaptativo es lo que pasa una vez que tengo el escenario para mostrarme y otros dependen de mí, yo en ese escenario. Porque entonces ahí el poder, viene la pregunta más importante, ¿para qué quiero yo el poder? Porque si el poder es para hacer bien y el poder es para mejorar las condiciones socioculturales de los seres humanos, entonces el poder es importante. El poder merece una responsabilidad más allá de lo que yo quiera mostrarme o lo que yo me quiera sentir. Pero si el poder es solamente la escenografía o el vehículo que me va a permitir a mí cargarme de dopamina, cargarme de bienestar egoísta a partir de mis necesidades sin tener presente a nadie más, pues entonces acabo yo en un frenesí de ideas que son delirantes. Y entonces vemos y los Idi Amin Dadas, o vemos los Saddam Husseins, o vemos los Adolf Hitlers, que ya llegan a un momento en donde ya la realidad no tiene nada que ver con absolutamente nada que esté afuera, sino solamente con lo que mi delirio de poder, mi delirio de lograr llegar a hacer lo que a mí me corresponde como ser que creo que soy derivado de una fuerza divina en el universo,
me permita llegar y a aquellos que me quieran acompañar. Yo tengo ahí una pregunta y que pues, voy a aprovechar para hacérsela a la persona que me la puede responder por sus conocimientos, que es a ti, Sandra, y ¿es el poder el que convierte a estas personas en esos seres que creen que pueden lograrlo todo o es una predisposición que ellos ya tienen, unas personalidades o unas distorsiones en sus personalidades que hacen que se comporten de esa manera como si fueran dioses? Bueno, primero, hablar de personalidad hoy en día, a la luz de la neurociencia, está un poquito revaluado, porque si bien uno tiene unas características de ser, unas características de comportamiento, esas características están asociadas a una manera como se ha creado o se ha organizado el pensamiento a partir del desarrollo neurobiológico. La neurociencia nos ha permitido entender que el cerebro construye la personalidad. La personalidad es un subproducto de una construcción cortical que sucede en el tiempo, sucede por experiencias, sucede por cargas genéticas, sucede por la manera como se ha vivido una historia, sucede por la disponibilidad de ciertos químicos en el cerebro, o sea, es mucho más complejo que pensar que solamente una característica que da un color o un tono. Entonces, el tema es que no tenemos cómo mirar el cerebro de los seres humanos. Entonces, solamente podemos mirar en su comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Traducimos el comportamiento a unas características que llamamos personalidad. Pero son ambas dos, Sandra. En ciencia nos hemos dado cuenta que las cosas no pasan por uno o dos factores, son multifactoriales. Es como dice Sara Benedetti, pues estaba en el lugar perfecto, en la familia perfecta, con el tono de amigos y de posibilidades y de oportunidades perfectos, con una capacidad mental diseñada de cierta manera, con unas características de pensamiento fundamentadas genéticamente y por exposición y por organización de pensamiento y por historia, que también eran perfectas para eso y es como la tormenta perfecta. Es como todo es un rompecabezas que cuando viene y miramos, ¡boom!, cuaja perfecto. Entonces, de pronto, pues, el señor Benedetti, si hubiese tenido un poquito más de contención crítica, si de pronto de niño hubiera sido mejor guiado, si de pronto lo hubieran encauzado de una manera diferente, si de pronto la vida le hubiese dado la oportunidad de desarrollar más una concepción interna de límites y hubiese tenido más posibilidad de ser empático, y hubiera tenido que desarrollar la empatía, pues de pronto era otra la historia. Pero yo lo que quiero aquí que quede claro es que el ambiente influye muchísimo en hacer estos políticos. No es solamente el político, el ambiente también promueve que salgan estos personajes, porque entonces, si no fuera así, estaríamos condenados y los seres humanos, pues, los que estamos alrededor, no estamos condenados a perpetuar a través de las elecciones estos seres que quizás no nos representan. O sea, Sandra, se juntan el hambre con las ganas de comer. 100%, es la tormenta perfecta. Qué delicia, o sea, yo estoy extasiada. Quería decir dos cosas con relación a lo que nos has contado. Y creo que ya también en parte lo dijiste, cuando tú decías qué era lo que pasaba y por qué era que terminábamos en la situación que terminábamos en el poder, yo pensaba lo importante que es que estos personajes estén rodeados adecuadamente, o sea, que tengan una comunidad, amigos, familia, Pero no la tienen, Sara, apoyo, pero no la tienen. porque además sufre lo que se llama el síndrome del hombre en la burbuja. Sí. Y es que están convencidos de que todo lo que hacen es perfecto
porque no tienen lo que se llama una correlación crítica. Y los No, y no hay quien. los alejan de la gente también por distintas razones, por temas de seguridad, por temas de confidencialidad, por celos. O sea, hay una cantidad de factores que hacen que también estas personas que aspiran al poder y que se mueven dentro del poder se aíslen. Eso era una cosa. Y otra cosa, y perdón que te interrumpí, nos interrumpimos mutuamente, pero la otra cosa es si tú tuvieras, porque esto yo creo que yo tampoco voy a desaprovechar la oportunidad de preguntártelo así como hizo Sandra, y quizás lo respondes ahora o después del segundo video, ustedes dos deciden, pero si tú tuvieras que diagnosticar a Petro, si no quieres responder, te doy el No, permiso, yo, pero te, no yo, lo yo, hagas a yo, pesar yo de lo que tengo. estamos en el destape. Yo lo he diagnosticado muchas veces, a mí no me genera Ah, bueno. ansiedad. Entonces, ¿lo diagnosticas ahora o después del segundo video? Sandra, tú nos dices. Sandra dirá.